Bendecido día. Aquí estamos continuando con nuestra cuarentena. Todos los que estamos en casa, bendiciendo a cada uno de los que se encuentran trabajando a disposición en los lugares donde sea, en la calle, en una oficina, en una farmacia, en lugares que realmente hace falta que estén. Y nosotros en la casa, muchos esperando a quienes están trabajando que regresen y otros continuando con esta cuarentena, que será por el tiempo que sea necesario, ¿no? Estábamos viendo el día martes la primera parte de la oración, algo que el Señor me entregó, algo que el Señor me dio para que pudiera compartir con todos y cada uno de ustedes y que ustedes también puedan compartir con quien consideren necesario. El día martes entendíamos qué era orar, cuál era la palabra de Dios que teníamos que emplear, quién nos guiaba, cuáles son los enemigos de la oración, cómo hablamos con Dios, qué le pedimos a Dios, por quiénes podemos pedir a Dios, cuál es el mandato de Dios para cada uno de nosotros, pero para todos. Yo recuerdo cuando era muy niño que me, me bauticé, eso estaba en fotos obviamente. Luego tuve la comunión, luego me confirmé, después fui monaguillo. En realidad, mucho tiempo al lado del Señor, aprendiendo mucho, pero lo básico para aprender para cualquier aspecto de nuestras vidas está en la Biblia. Cuando era niño, por las noches había un programa en donde se le llamaba el libro gordo de Petete. Para los que tengan edad avanzada y grande, seguramente lo estarán recordando, ¿no? En esta transmisión había un muñeco, luego fue un dibujito, que nos enseñaba cosas. Por eso se llamaba el libro gordo de Petete, porque se decía que lo había escrito y nos daba recomendaciones diferentes en cada día. Teníamos también el pequeño Larousse, que luego fue perfeccionado porque se lo ilustró. Era algo que venía en diarios que podíamos comprar fácilmente. Se llamaba pequeño porque era un librito muy chiquito en donde había distintos tipos de cosas para ver, ¿eh? Matemática, castellano, muchas más cosas. También ya que estamos, quiero decir que veía en el Facebook en estos días algunas personas que habían publicado distintas cosas como para saber si estaban en plenitud. Por ejemplo, debían responder un cuestionario que tenía muchísimas o tiene muchísimas preguntas, ¿no? Si planté un árbol, si tuve un hijo, si me casé, si terminé la primaria, si tengo un buen trabajo, muchísimas preguntas relacionadas con esto, pero el Señor me mostraba que había dos preguntas fundamentales que se le podrían agregar a esto. Y es si aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, una de ellas. Y la segunda, si Dios es tu Padre eterno. Dos preguntas fundamentales para todo cristiano o para quien puede no llegar a serlo, pero aceptar las cosas, tal cual están en ese libro que se llama Biblia, el Evangelio que Dios creó para nosotros, donde podemos encontrar cómo movernos y cómo vivir, pero vivir bien. El día de ayer nuestro presidente
lo hayas votado o no lo hayas votado, es nuestro presidente, ¿eh? Y como tal hay que respetarlo. Pero él se juntó con un grupo de curas villeros y la luz de Dios no llega a todos, ¿eh? Y estuvieron orando, estuvieron declarando la única oración que vamos a encontrar en la Biblia y que vamos a tocar hoy como tema importante en esta segunda entrega de lo que es la oración. Precisamente el Padre Nuestro. ¿Mm? Ya entrando en la palabra que tenemos para este día, vemos que Jesús es quien enseña el Padre Nuestro a sus discípulos y así también enseñarles el modo correcto de orar. No es orar porque sí. Alguien pedía el día de hoy que estemos orando por una persona porque fue trasladada de urgencia a terapia intensiva en Neuquén. Nosotros estamos, para quienes quizás no nos conocen aún, en Cutralcó, que pertenece a Neuquén. ¿Podemos orar por esa persona? Por supuesto que sí, porque quien había escrito me dice, bueno, yo no sé quién es, pero Jesús, Dios sí sabe quién es. Sí, por supuesto. Dios nos conoce a todos porque Él nos creó. Pero para poder orar por alguien que Dios conoce y Dios sabe su aflicción, involucrarnos, interceder por esa persona, debemos saber de dónde es, debemos saber qué es lo que tiene para poder pedir. Por eso, como veíamos ayer, el día martes, que pedimos mal, oramos mal. Tenemos que enfocar nuestra oración y nuestra intercesión por de dónde es la persona, porque como estábamos viendo, en cada lugar se mueven espíritus distintos. Se mueven fuerzas diferentes y contra esas fuerzas tenemos que luchar. Por eso es importante saber por quién vamos a orar, qué es lo que tiene y dónde vive. El relato evangélico parece indicar que los seguidores de Jesús tuvieron una completa confianza en la enseñanza que habían recibido. En ese momento existía una religiosidad entre los judíos que era muy rígida, que tenía ritos y también tenía oraciones, pero muy precisas. La relación con el ser eterno, con Jehová, según las creencias que tenían ellos, regía todo lo que existía. Era algo muy delicado ir en contra de lo que decían en ese momento. Por eso, los discípulos de Jesús le pidieron que le enseñara a cada uno de ellos el modo correcto de dirigirse a Jehová, a Dios. Pues de acuerdo a ellos, solo una persona muy cercana a Dios podía conocer cuál era la manera correcta de hablarle. Y Jesús era esa persona para ellos. Con la oración que Jesús les enseña, Él trata no solamente de que pidan bien al Padre, sino trata de romper con las actitudes que precisamente en ese momento alejaban al hombre de Dios. Así como nos pasa hoy, estamos muchos alejados de Dios precisamente porque no sabemos cómo orar, porque no sabemos cómo hacer para romper nuestras propias actitudes. Por eso Jesús busca una sencillez para facilitar el diálogo con ese absoluto que Jesús llamó Padre. La oración del Padre Nuestro aparece por primera vez dentro de un contexto que Jesús mismo había creado en el Sermón de la Montaña. ¿Por qué elige Jesús este lugar? Precisamente para poder unir a la mayor cantidad de personas. En esa época Jesús ya tenía vida pública, ya era conocido,
Era un predicador y la gente venía precisamente a oírlo y a recibir sus enseñanzas. Jesús decidió subir a este monte para que todos pudieran escucharle y así Jesús le enseñaba a la gente cuál es la forma correcta de dirigirse a Dios. En varios pasajes de la Biblia vamos a encontrar precisamente cómo orar, cómo dirigirnos a Dios, cómo hablar con Él, cómo expresarle nuestros problemas. En la Biblia, Mateo 6, del versículo 9 al 13, es donde se toma el modelo de oración. Aquí vamos a ver cada versículo en particular, cómo es que forma parte de nuestra oración. Dice el Señor que nos tenemos que poner en un lugar, en una intimidad total para con Él. Entiéndase bien, lo puedes hacer de la manera que vos consideres oportuna, que vos puedas. Puede ser parado, puede ser sentado, puede ser arrodillado, puede ser acostado. Normalmente tendemos a arrodillarnos como un signo de humillarnos ante Dios, como un signo de adoración ante Él. Y precisamente la adoración la encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 9, que dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta es la parte donde exaltamos y adoramos a Dios por lo que Él es. Le decimos, tú eres santo, tú eres digno, eres excelso, eres poderoso, es fiel. Todo eso le decimos a Dios porque lo adoramos. La alabanza, en Mateo 6, versículo 10, venga tu reino. Esta es la parte donde le damos gracias a Dios por todo y fundamentalmente por su reino. La mayor obra que Dios ha hecho es el reino de Dios. Luego tenemos la intersección, Mateo 6, versículo 10. Hágase tu voluntad como en el cielo y así también en la tierra. Aquí le pedimos a Dios para que se haga lo que Él quiere, no lo que yo quiero. No le estoy pidiendo lo que yo quiero, no estoy pidiendo que se cumpla mi voluntad, sino que se cumpla la voluntad de Dios y que se establezca su reino en las naciones, en todas las naciones. Primero por mi lugar, donde oro por Cutralcó, oro por mi provincia que es Neuquén, pero también oro por el resto de las provincias, también oro por el resto de mi país y también oro por el resto del mundo. Luego vienen las peticiones personales. En Mateo 6, versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y aquí cuando pedimos por nuestras necesidades diarias, las que sean, las que nosotros tengamos en forma personal, por trabajo, por relación de pareja, por estudio, por el auto, por la casa, por mi papá, por mi mamá, por mi sobrino, por mi vecino, mi vecina. Nuestras peticiones personales. Luego viene la oración del perdón que está reflejada en Mateo 6, versículo 12. Dice así, y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No estamos hablando de dinero, sino estamos hablando de las ofensas que delante de Dios cometemos.
Y ahí le pedimos perdón a Dios. Y también perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Es muy importante perdonar y es muy importante ser perdonado. Esto nos permite continuar una vida en libertad, pero no es pedir perdón solo por hacerlo, sino sintiéndolo. No es perdonar porque lo perdono, bueno, lo tengo que perdonar y punto. No es perdonarlo. También dice Dios que perdonar a alguien no significa que tengo que seguir caminando a su lado, porque a veces nos cuesta trabajo. Cuando el perdón es genuino, este perdón nos trae muchísima bendición. Los dos tipos de perdón, el perdonar o el aceptar cuando nos piden perdón. También en Marcos 11, versículo 23 dice la palabra, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. O sea, si creyere lo que será hecho, así ocurrirá. Hay que creer, pero hay que entregarlo profundamente de nosotros al perdón. Luego viene la oración por cobertura o protección. Nosotros en nuestro ministerio tenemos un grupo de personas, de las cuales formamos parte, que estamos para orar, estamos para pedir, estamos para cubrir, estamos para proteger, estamos para interceder, para romper, para liberar, para sanar. Porque Dios nos puso para eso. La palabra misma dice que nos dio autoridad. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Jesús nos mostró que se podía hacer, nos mostró el camino, pero teniendo fe y creyendo en que eso es lo que vamos a hacer. Por eso dice que si creemos que se va a mover, se va a mover. Que si el muro se va a caer, se va a caer. Pero para eso pedimos la protección de Dios, para tener la guía. Y esto hacerlo sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia, en nuestras ciudades, en la nación, pidiéndole a Dios que nos libre de todo mal. El Salmo 91, versículo 3 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Zacarías, capítulo 2, versículo 5 dice, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación externa, solo la humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. El Señor nos dice en otro versículo que nunca tendremos más carga que llevar que la que podamos transitar, que la que podamos soportar. Carga hay mucha sobre cada uno de nosotros, pero la oración nos descarga. La fe nos mantiene y la creencia nos sostiene. Así que yo te invito a que realmente reflexiones sobre esto que Dios ha puesto sobre mi boca y que podés volver a leer, que está precisamente en ese libro, que no es el libro gordo de Petete, ni tampoco es el pequeño Larousse. Es la Biblia.
Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13. Orá, pedí, pero hacelo bien, como dice nuestro Señor. Todos tenemos recompensa para nuestras vidas, porque algo es fundamental para nosotros. Y eso fundamental para nosotros es que Dios nos ama. Amén.